Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, en La Voz del Pastor compartimos todos esta alegría que estamos experimentando desde la celebración de la Gran Vigilia Pascual, la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Papa Benedicto XVI en ese libro tan bonito sobre la vida de Jesús de Nazaret, que la resurrección de Cristo abre una nueva forma de existencia para todo el género humano. En efecto, nos dice el Papa, Jesucristo no resucita como antes había él mismo resucitado a Lázaro, por ejemplo, o a la hija del Jairo, o al hijo de la viuda de Naín, pasajes que todos conocemos por los evangelios. Ellos resucitaron, es decir, volvieron a la vida para continuar con una vida natural y luego volver a morir, o morir, digamos así, ya de un modo definitivo. La resurrección de Cristo, en cambio, es algo totalmente distinto a lo que hasta entonces había podido suceder a cualquier ser humano. Nos dice el Papa Benedicto XVI que la resurrección de Cristo implica como una especie de mutación, es decir, un cambio en la forma de vida. Jesucristo resucita glorioso, resucita con su mismo cuerpo, pero ese cuerpo a su vez es transfigurado hasta el punto de que Jesús se aparece, por ejemplo, a las santas mujeres, o se aparece incluso en algún momento a los apóstoles, y ellos no lo reconocen inicialmente. Es decir, es el cuerpo de Cristo, es el mismo Cristo, pero repito, transfigurado. Sin embargo, en otros momentos sí, él mismo se deja reconocer. Por ejemplo, Santo Tomás, que lo ve resucitado y que Jesús hace que él meta su mano en la llaga del costado y que con sus dedos toque las llagas de sus manos. Es decir, es el mismo cuerpo de Cristo, ese cuerpo que estuvo colgando, crucificado en el madero, ese mismo cuerpo, pero que mantiene incluso sus llagas, pero que es un cuerpo, repito, transfigurado, es una resurrección gloriosa, Jesucristo que resucita para no morir nunca más. Es decir, ha vencido finalmente la muerte que era consecuencia del pecado cometido en primer lugar por nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero desde entonces por todos los seres humanos que hemos pisado esta tierra y todos aquellos que la pisarán después de nosotros. El pecado trae consigo la muerte. Por eso el perdón de los pecados trae consigo la vida. Dice San Pablo que si por el pecado de uno, Adán y Eva, entró la muerte en el mundo, cuanto más por la obediencia de uno, por ese sacrificio en obediencia de Jesús, entrará también la vida para todos aquellos que se quieran acoger a ese sacrificio redentor. El tiempo de Pascua, entonces, queridos hermanos, es un tiempo en el que el Señor nos invita fundamentalmente a esto, a acogernos a ese sacrificio redentor de Cristo. Ojalá que todos nosotros podamos creer, porque no es fácil, queridos hermanos, creer que el amor de Dios es tan grande que en ese sacrificio de Jesús en la cruz realmente nuestros pecados han sido perdonados. Los pecados de nuestra vida pasada, también los de la vida presente, incluso los del futuro, los pecados que podamos cometer. Jesús realmente en su cruz ha cargado con nuestros pecados y ofreciéndose como víctima de expiación al Padre, Jesucristo nos libera de esa cláusula, de esa deuda que teníamos nosotros con Dios, deuda que tendríamos que pagar en la expiación de nuestros propios pecados o incluso, peor todavía, con las penas del infierno. Jesús ha descendido al infierno en lugar nuestro, y del infierno ha resurgido, ha retornado victorioso, ha entrado en la muerte, y estando dentro de la muerte, ha hecho explotar, digamos así, la vida y ha destruido la muerte, de modo tal que
para todos aquellos que acogemos ese don que el Señor nos quiere dar. Para todos nosotros la muerte ya no existirá más como la última etapa, digamos así, el último paso de nuestra vida, sino que será como en un túnel que nos lleva, que desemboca en la vida eterna. Por eso el apóstol San Pablo nos hace referencia al bautismo. En esto consiste el bautismo cristiano. Seguramente la mayoría de nosotros hemos sido bautizados de muy pequeños y no hemos sido conscientes de nuestro bautismo. Pero lo cierto es esto, que por el bautismo nosotros hemos sido injertados en la muerte de Cristo. Por el sacramento del bautismo nosotros entramos en la muerte con Cristo y por ese mismo sacramento resurgimos con Él a una vida nueva. Repito, esto lo hemos vivido la mayoría de nosotros de muy pequeños, de bebés, y tal vez cuando hemos ido creciendo, esa semilla de resurrección, esa semilla de vida divina, no ha crecido junto con nosotros, porque a lo mejor nos ha faltado una adecuada catequesis, o tal vez pues nos ha faltado una buena orientación, y esta semilla, que sin duda está ahí, porque ha sido puesta en nosotros al momento de bautizarnos, puede haberse quedado como, digamos así, como ahogada por las preocupaciones de este mundo, por nuestros propios pecados, por nuestra falta de fe algunas veces, y no hemos dejado que esta semilla crezca al interior de nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, el acoger esas palabras que también nos dice San Pablo. Si nosotros tomamos conciencia que por el bautismo hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, entonces, dice San Pablo, busquemos las cosas de arriba, esas cosas del cielo, esas cosas que no pasarán nunca, esas cosas que son en el fondo las únicas capaces de realmente darnos una satisfacción plena en lo profundo del ser. La pregunta que nos surge seguramente es, bueno, ¿y cómo busco yo esas cosas de arriba? ¿De qué se tratan esas cosas de arriba? San Pablo nos da un elenco de lo que significa la vida del cristiano, las consecuencias de buscar esas cosas de arriba. Y lo dice San Pablo, la vida del cristiano es una vida de alegría, es una vida de gozo, es una vida de consuelo en el Espíritu Santo, es una vida de esperanza, es una vida que siempre va a más, cada vez a más, cada vez a más, hasta alcanzar la plenitud. Pero esas son las consecuencias. La pregunta sigue vigente. ¿Dónde busco esas cosas de arriba? ¿Cómo puedo yo hacer para que esa semilla de vida divina que ha sido puesta por ti y por mí en el bautismo pueda crecer hasta llegar a la estatura del hombre adulto en la fe de aquel que experimenta también en su vida que la muerte ha sido vencida y que es posible ser santo, que es posible el amor? Aquí está el tema central. Hay un canto muy bonito que cantamos en la iglesia, se canta ya hace varias décadas, que se llama Resucitó, que habla de la resurrección de Cristo. Y una de las afirmaciones que hace, que es central para poder entender lo que significa vivir resucitados con Cristo, una de las afirmaciones es esta: si hoy nos amamos es porque Jesucristo ha resucitado. Esto es el primer signo, digamos así, de que realmente estamos participando en la resurrección de Cristo, que nosotros podemos amar. Amar no solamente a aquellas personas que nos caen bien, no solamente a aquellas personas que piensan igual que nosotros, no solo a aquellas personas con las que nos sentimos afines, sino amar a todos. El amor verdadero es universal, y entonces el amor universal, que es Dios habitando en nosotros, este es el signo de que realmente hemos resucitado con Cristo. Por eso, humildemente, quisiera que todos hoy día nos preguntemos cómo estamos en el amor. ¿Realmente amamos? ¿Tú amas a tu esposa? ¿La cuidas, la amas, la quieres, la proteges, como Jesucristo amaba a su iglesia hasta dar su vida por ella? ¿Tú amas a tu esposo, aun cuando algunas veces tal vez él no sepa darte el lugar que te corresponde en la casa, o tenga un genio un poco difícil, o quizás hasta sea un poco machista o muy machista, pero lo amas aún en las diferencias que puedan tener entre ustedes? ¿Lo amas como la iglesia ama a Cristo,
que se somete a Él en el buen sentido de la palabra, que colabora con Él, que coopera con Él, que lo cuida, también lo corrige, por supuesto. Amas a tu esposo hasta dar la vida por Él, como la Iglesia da la vida por Cristo. Amamos a nuestros hijos, los comprendemos, les dedicamos tiempo, les damos nuestro amor, los formamos, los educamos, los corregimos, los acompañamos en sus sufrimientos, los alentamos en sus momentos de dificultad, sabemos perdonarles cuando se equivocan, sabemos estar a su lado cuando tienen que tomar las decisiones más importantes de su vida, dejándoles el espacio que les corresponde a su libertad, pero al mismo tiempo orientándolos y respetándolos. Pero aparte de la familia, amamos también a nuestros compañeros de trabajo, a las personas con las que nos cruzamos en nuestra vida cotidiana. Hemos sido capaces de amar a alguien cuando alguien ante ese amor nos responde con el mal. Hemos sido capaces de amar a aquel que nos ha calumniado, nos ha perseguido, nos ha difamado, nos ha hecho una injusticia. Hemos sabido perdonar. Esto es el fruto de la resurrección. Si alguno tiene algo todavía contra algún hermano, dice Jesús, antes de poner tu ofrenda en el altar, ponte a buenas con tu hermano. Esto es muy importante, porque esto es lo típico, lo propio del cristiano, el amor universal, el perdón, el amar y el perdonar como Jesucristo nos ha amado y nos ha perdonado en la cruz. Queridos hermanos, busquemos las cosas de arriba. ¿Dónde las buscamos? Pues las buscamos en primer lugar en la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos transmite no solamente una doctrina, sino que es el mismo Jesús resucitado que nos habla y nos da una palabra para que nosotros la podamos acoger y esa palabra se cumpla en nuestra vida. Busquemos las cosas de arriba a través de la oración, a través de la lección divina. Tanto tiempo, hay veces dedicamos a novelas, a series donde hay violencia, donde hay una sexualidad desenfrenada, donde hay ambiciones, donde hay rencillas, etcétera. Tanto tiempo nos envenenamos el corazón viendo distintos tipos de programas en la televisión que no nos ayudan a ser santos, etcétera. En lugar de eso, dediquemos más tiempo a la oración. Visitemos el Santísimo Sacramento en nuestras iglesias, en nuestros templos. Busquemos al Señor mientras se deja encontrar, dice el profeta. Y esto es el tiempo de Pascua. Durante el tiempo de Pascua, Jesucristo resucitado se aparece a sus apóstoles, se aparece a las santas mujeres. Son 40 días que hemos comenzado con la vigilia pascual, con el domingo de resurrección, y que van hasta el día de la ascensión. 40 días en los que Jesucristo se quiere manifestar en nuestras vidas. Y estoy seguro que lo va a hacer. La pregunta es si nosotros tenemos los ojos abiertos en la fe para poder reconocer a Jesucristo cuando se nos manifieste en las distintas formas que Él sabe manifestarse, a través de una inspiración en lo profundo de nuestro corazón, a través de una persona que nos estira la mano pidiéndonos una limosna, a través de un acontecimiento en nuestra vida, un acontecimiento de alegría, de gozo, o tal vez un acontecimiento de dificultad, también ahí se manifiesta el Señor. 40 días para que estemos atentos, queridos hermanos y hermanas, a esas manifestaciones del Señor. Los invito a estar con los ojos abiertos, buscar las cosas de arriba, oración, lección divina, visita al Santísimo y sobre todo también, junto con todo eso, los sacramentos, la confesión. Si alguno se encuentra con sus pecados en las manos, no tenga miedo de recurrir al sacramento de la confesión, para que Dios le pueda perdonar esos pecados, para que pueda experimentar el gozo de la vuelta a la casa paterna, la confesión y la Eucaristía, la Santa Misa. Por supuesto los domingos, pero ojalá que no sea solo los domingos. Entre semana, a lo mejor, en lugar de ver la serie o la novela de las 7, a lo mejor, o de las 6, la misa en la parroquia. Busquemos las cosas de arriba. Oración, sacramentos y la vida al interior de la parroquia, en el grupo, en el movimiento, en la comunidad, la vida, el amor entre los hermanos. Y de esta manera, entonces, conociendo a Jesús, que se nos manifiesta por estos medios, también lo sabremos reconocer
en nuestros hermanos más pobres y necesitados, y entonces sabremos también servirlo, atenderlo y adorarlo en ellos. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El canal católico de Arequipa presentó La voz del pastor.